Quiero que veas cómo me fue haciendo pan sobao por primera vez en mi vida. Y aquí la receta. Vamos a necesitar media taza de agua tibia, a la cual vamos a añadir una cucharada de levadura instantánea activa. Vamos a añadir a eso el agua tibia. Vamos a incorporar también una cucharada de azúcar granulada, azúcar blanca. Incorporamos en el envase junto con el agua tibia y la levadura y vamos a remover un poquito solamente, ¿verdad? Para que se mezcle un poco y la levadura haga contacto con el azúcar, lo que le sirve de comida, y vamos entonces a probar si la levadura está buena. Ahora en otro envase aparte vamos a colocar lo que son los secos. Vamos a añadir 3 tazas de harina high gluten, harina de pan. Vamos a añadir una cucharada de sal y vamos a incluir 3/4 tazas de azúcar. Y por último, pero no menos importante, vamos a incluir 3/4 tazas de manteca vegetal derretida. Esa va a ser la grasa de nuestra receta. En este otro envase que tenemos ya la esponja de la levadura fermentada. Bien, vamos entonces a mezclar todo lo que son los secos, la harina, azúcar, sal. Vamos a mezclarlo. Recuerden, bien importante, nunca mezclar la levadura directamente con la sal, ya que mataría el hongo de la levadura. Siempre es con el azúcar. Vamos a revolver esto bien. Verifique que esto lo estamos haciendo manualmente, ¿verdad? Con una cucharita de madera, como estoy usando yo. Mezclamos bien todos los secos. Luego vamos a añadir lo que son los húmedos. Vamos a mezclar la grasa con la levadura y luego eso lo vamos a pasar a nuestro envase. Aquí estamos incorporando bien la manteca vegetal con nuestra espuma de levadura, ¿verdad? Vamos ahora a llevarlo al envase donde tenemos los secos, donde tenemos la harina, el azúcar, tenemos la sal, ¿verdad? Y vamos añadiendo poquito a poco. Yo voy meneando con esta cuchara de madera. Vamos incorporando poquito a poco los húmedos con los secos. Incorporamos bien. Ya una vez, entonces ahora lo que vamos es a mezclar para que la masa se torne uniforme. Vamos a ir eliminando poquito a poco esos grumitos de harina que se están viendo. Una vez se compacta o se añaden los líquidos a los sólidos, a esta harina, ¿verdad? Que es suelta, vamos a ir viendo cómo ella se va a ir amarrando. Y esto usted lo puede hacer en una KitchenAid si la tiene, ¿verdad? Pero me gusta hacerlo un poquito más artesanal. Aquí incorporé media taza de agua tibia adicional porque la veía muy seca. Vamos entonces a continuar mezclando los húmedos con los secos. De esta manera ya están viendo cómo se está pareciendo ya más a una masa. Ahora podemos con manos limpias meterle mano a la masa, como me gusta decir. Vamos a hacerlo a mano, vamos a ir amasando en el mismo envase para no ensuciar mucho. Usted sabe que lo malo de cocinar es fregarla, así que como eso es así, vamos a ir en el mismo envase dándole la forma a esa masa, ¿verdad? Mezclando como hiciera la máquina, pero manualmente, ¿verdad? Como lo hacían en la antigüedad. Vamos a ir viendo que se va despegando de los bordes. Vamos recogiendo toda la harina que hay en ese envase. Esta es la harina de trigo que yo utilicé. Voy a tirar un poquito más en la mesa. De todas maneras vamos a amasarla un poco más hasta ver que se une todo y el gluten empieza a hacer su trabajo, ¿verdad? Una vez combinamos el agua con la harina, empieza a activarse lo que es el gluten. Si lo ves un poco reseco, pues necesita un poco más de humedad. Recuerden que la receta puede variar en humedad, depende del lugar donde la estemos trabajando. Si hay aire acondicionado, si no lo hay, si es un sitio más húmedo o menos húmedo, va a necesitar más harina o menos harina, o más agua o menos agua. Vamos a hacer una bolita así como esta, vamos a darle su nalgadita, vamos a ponerle el mismo envase donde la habíamos hecho para no ensuciar más. Tapamos con una toalla, vamos a llevar a un lugar calientito y vamos a dejarla crecer. Ella tiene que crecer el doble de su tamaño, mírelo ahí. Mire qué bonita ha quedado esta masa. Yo lo que hice fue que precalenté el horno, lo apagué en ese horno calientito, la dejé por 1 hora, 60 minutos, y miren qué bien quedó esa masita. Ahora lo que voy a hacer es que la voy a partir, o la voy a cortar, más bien dicho, en 3 partes iguales. Si usted tiene una báscula y quiere la perfección, ¿verdad? Pues puede pesarla, que pesen lo mismo. Yo lo voy a hacer a ojo un poquito. Voy a cortarla más o menos en 3 pedazos iguales para que me salgan 3 bollitos o 3 medias libras de pan.
Aquí estoy viendo que me quedó una más pequeña que las demás, pero eso lo arreglamos de inmediato. Cogemos aquí esto, pan. Mira qué chulería, lo cogemos y lo añadimos acá en esta otra mezcla. Vamos entonces a mezclarla, ¿verdad? Para que más o menos queden igual. Me va a quedar un bollito un poquito más pequeño, parece. Pero vamos entonces a estirar con las manos un poquito. De esta manera como lo estoy haciendo, ¿verdad? Vamos a ir estirando, sacando un poquito lo que es el aire dentro de la masa. Vamos estirando, ¿verdad? Lo voy a hacer de manera oblongada, estirar de manera ovalada. Yo voy a coger la mansa guapo, voy a coger este rodillo y entonces lo voy a estirar ahora un poquito con las manos y luego con el rodillo. De esta manera, mira cómo lo voy a hacer. No quiero que quede redonda, que quiero que quede ovalada, ¿verdad? Más bien. Así que vamos dándole un poquito, estirando la masa, dándole vuelta, ¿verdad? Para que nos quede larguita. Vamos estirando de este modo. Si usted ve que ya se retrae, es que le falta reposo a esa masa. Si ella se retrae mucho, es el gluten trabajando. Déjela reposar unos minutos más. Pero si usted la aplasta, ¿verdad? Si usted la amasa con esta mansa guapo que yo tengo, si usted la amasa así y ella no se retrae, pues ya está trabajando como es. Tomó el reposo suficiente. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos dando la forma, ¿verdad? Ese bollito con el rodillo, mire. Dándole la forma, dándole la forma, dándole la forma. Una vez ya le dimos una formita de bollo de pan, pues ahora vamos a doblar estas puntas hacia adentro. Las puntitas las doblamos hacia adentro, las pegamos de la masa, no queremos que se abran y empezamos a enrollar. Enrollamos y apretamos un poquito. Vamos a ir enrollando poco a poco esa masa, enrollando, hasta que llegamos al final. Al llegar al final le vamos dando su formita, ¿verdad? Y ahora sí vamos a oblongar para hacer que ese pedazo final se cierre, ¿verdad? No queremos que se abra cuando estemos cociendo en el horno. Vamos a oblongar, que es dándole un masaje de esta manera desde adentro, desde el centro hacia afuera. Desde el centro hacia afuera, ¿verdad? Como estuviera jugando con plasticina. De adentro hacia afuera, esto es oblongar. Vamos a darle la forma a ese bollito y quiero tratar de que se borre esa línea final donde pellizcamos y cerramos la masa para que no se nos abra en el horno. Y le damos vueltita para que ella se pegue lo mejor posible y no se vea tanto tampoco, pero de todas maneras cuando lleguemos a la bandeja vamos a poner esa parte hacia abajo para que el peso de la masa evite, ¿verdad? Y ayude a que no se abra. Más o menos así está quedando, ¿verdad? Creo que me queda un poquito flaquito, parece más bien un pan francés. Vamos a ponerlo ya en su bandeja que ha sido previamente empapelada con papel de cera o papel de hornear. Vamos a hacer los otros dos bollitos o las otras 2 medias libras de pan. Nos va a salir de esta receta 1,5 libras de pan. Vamos a hacer lo mismo, vamos a apretar con las manos, amasar un poquito con las manos, sacando el aire de esa masa, ¿verdad? Para luego darle la forma con el rodillo y una vez tengamos la forma, el mismo procedimiento. Ahora que ya tengo los 3 bollitos, los pongo en la bandeja con un cuchillo, le hago la decoración, ¿verdad? Le hago una ranura y lo pongo a descansar, reposando la masa aproximadamente 1 hora más o hasta que ellos dupliquen un poquito su tamaño. Vamos a dejarlo reposar, luego lo llevamos al horno a 400 grados por 15 minutos, 15 a 20 minutos y tenemos entonces estos bollitos de pan sobao. Artesanal completamente a mano desde tu casa.